Gracias, Brenda. Fernanda, la semana pasada estábamos tocando el tema de Bruce Willis y algo todavía nos quedaba pendiente. Porque, como todos sabemos, anunció el retiro de la actuación. En realidad lo hizo su familia a través de un comunicado, pero esta no es una decisión profesional, sino que es una decisión que tiene que ver con problemas de salud, ¿sí? Más precisamente fue diagnosticado con afasia, por eso vamos a charlar para sacarnos todas las dudas de efectivamente cuáles son las consecuencias de esta enfermedad y qué problemas le puede traer en la comprensión y en la lectura, por ejemplo, con el neurólogo que ya tenemos en línea, que es Conrado Stoll. ¿Qué tal, Conrado? Doctor, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Nacho Guano, Santiago Conrado, Cisterarena, gracias, Brenda. Buen día, ¿cómo estás vos, Brenda? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Fernanda por acá. ¿Cómo le va? Nacho te dijo, Nacho dijo otra porque cosa. estaba mi compañera al aire. Muy O bien, será muy bien. afasia. En principio, doctor, preguntarle, como si esto fuera un diccionario, sobre cuál es la definición de afasia. No, un diccionario y sobre todo aclararle a la gente, porque este caso de Bruce Willis, fíjate vos, siempre que una persona famosa tiene una enfermedad, la gente aumenta el conocimiento sobre la enfermedad, lo cual es bueno que ocurra. Triste para él, por supuesto, para la persona que tenga un problema, una enfermedad, pero bueno para la audiencia. Y acá hay una oportunidad única para aclarar algo. A ver. Afasia es la pérdida del lenguaje. Sí. Afasia es la palabra complicada para decir que alguien no puede producir y armar frases como te estoy hablando yo a vos y que vos me entiendas a mí lo que yo estoy diciendo. Es entender, comprender y emitir un mensaje. Ese es el lenguaje. No es que alguien no puede hablar porque tenga la boca llena. Pero, Fernanda, sí. Y acá viene la parte clave, decir afasia es como decirme que alguien tiene fiebre. Y yo tengo que saber si la persona tiene fiebre porque tiene apendicitis, neumonía, o porque simplemente estuvo al sol un largo rato y tiene aumentada la temperatura del cuerpo. Entonces, esta es la clave. Porque vos podés tener afasia, lo más común es por un ACV. Se habló de traumatismo, se habló de tumor, eso es relativamente inusual. El ACV, el accidente cerebrovascular, que es muy común, segunda causa de muerte en el mundo, cuando afecta el lado izquierdo del cerebro, te puede afectar el lenguaje, puede hacer que la persona no pueda expresarse o que no entienda o ambas cosas. Eso es común. Ahora, si alguien, ni nombro al actor en especial, pero si una persona por un ACV perdiera el lenguaje, dirían que tiene un ACV, no dirían que tiene afasia, no hablarían de la consecuencia del ACV, porque por el ACV la gente, por ejemplo, se queda hemipléjica, pierde la fuerza en un lado del cuerpo, pero no te dicen tal persona está hemipléjica, te dicen tal persona tuvo un ACV. Y te cierro con esto. Sí. La aclaración la hago porque una afasia, una pérdida del lenguaje por un ACV, que es algo frecuente, se puede rehabilitar, puede mejorar, y es algo muy común. En este caso particular, por el tono del comunicado, porque hablaron mucho y dijeron la palabra cognitivo, lamentablemente esta es una situación muy especial en que lo que probablemente pasa es que el actor tiene una demencia, una pérdida de las funciones cognitivas, y hay una inusual, no estoy hablando del Alzheimer, que es muy común y conocida por todas las personas y más que nada hace que perdamos la memoria. En este caso hay una demencia que se llama frontotemporal, que precisamente lo que causa es, en personas relativamente jóvenes, y 67 años es relativamente joven para Alzheimer, que pierdan el lenguaje. Empieza con una pérdida del lenguaje y una pérdida cognitiva global. Ese es el resumen para entenderlo, Fernanda. O sea, lo que primero nosotros deberíamos saber es cuáles son las causas o la causa por la cual Bruce Willis fue diagnosticado con afasia. Entiendo esto, que como usted bien nombró, puede ser un ACV. Bueno, ¿qué otras razones pueden desembocar en esto, aparte de un ACV? Fernanda, con lo que acabas de decir, vos deberías estar dirigiendo un Ateneo médico. Porque vos dijiste hay que conocer la causa. Sí. No Gracias, creas. Doctor. Es muy común que en medicina se hable de los síntomas sin entender que si vos no tenés un diagnóstico acertado, jamás vas a poder hacer un tratamiento inteligente. Entonces, si seguimos hablando de afasia, no estamos hablando de la causa de la enfermedad, lo que vos acabas de decir. ¿Cuál es la causa? Y ese es el punto al que yo quise ir. Sí, podemos hablar de tumores causando afasia, o más frecuentemente es mi especialidad,
El accidente cerebrovascular es lo que yo hago como neurólogo y muy comúnmente produce afasia, como te dije antes, cuando lesiona el hemisferio izquierdo del cerebro. Pero acá tengo que pensar un poco y justamente mi tarea es ayudar a la audiencia. Cuando leo el comunicado que saca la hija y lo que comenta, realmente no parece que Bruce Willis o quien fuera del que hablaran tuvo una ACV que le ha alterado el lenguaje. Me parece que están hablando de una enfermedad progresiva, lo que se llaman, es horrible la palabra, una enfermedad degenerativa del cerebro, en que las neuronas se enferman, fundamentalmente las del lóbulo frontal y temporal, como yo te decía, y eso lo que más afecta es el lenguaje. Y de hecho, por eso el problema se llama afasia progresiva primaria. Llamé a un amigo, un argentino que trabaja en Estados Unidos, a cargo de un centro de memoria muy reconocido. No sabía datos, porque tampoco él ha tratado a esta persona, pero él estaba de acuerdo en que ese es el diagnóstico que hay que considerar, y así la gente aprende que la afasia es un síntoma al perder el lenguaje, pero que hay muchas causas, y lamentablemente en este caso no hay un tratamiento. Hay uno experimental, se está empezando a probar algo experimental que no había existido nunca antes, pero no hay un tratamiento. Doctor, ¿y cuán consciente es el paciente de este problema neurodegenerativo, sobre todo en el habla? ¿Puede darse cuenta y ir volcándolo, manifestarlo de alguna manera, o es el entorno el que alerta al especialista? Buen punto. En el ACV los pacientes notan la dificultad y la sufren. Hay rehabilitación, mucho esfuerzo, grupos de personas con afasia, que lo tenemos en ACV de hecho, y hay uno en la Argentina y que cantan en un coro, pero realmente reconocen el problema, porque la función cognitiva, el lenguaje es una parte de la función cognitiva, como lo es la orientación, como lo es la memoria, como lo es la función ejecutiva, planear y organizar cosas. Pero esas están intactas. El ACV lastimó solamente el lenguaje. Entonces esas personas se dan cuenta. En el caso de una demencia, la demencia frontotemporal, o en cuanto si el Alzheimer en su forma tardía afecta el lenguaje, ahí la persona no tiene una buena idea. En los estadios tempranos, y este actor, un hombre joven, probablemente notara, y se habló mucho de que en las últimas películas tenía dificultades, le tenían que dar líneas muy cortas porque no se las acordaba o leerlas directamente. Probablemente en los estadios iniciales, aún de una demencia, la persona se da cuenta que está fallando y que comete errores. Es difícil de explicar porque también hay mucha negación. Muchas personas en las que hemos diagnosticado Alzheimer, la demencia, siguen manejando y aseguran que no tienen problema y que nunca han tenido un accidente. Sin embargo, obviamente una persona con una demencia no debería manejar un vehículo. Pero contestando tu pregunta, en los estadios iniciales, aún de una enfermedad tan severa como son las demencias, la que afecta el lenguaje primero, como la que hemos estado hablando, o el Alzheimer, las personas se dan cuenta que están con problemas y que todo en la vida cotidiana les cuesta mucho más de lo que les costaba normalmente. Doctor, la última pregunta para cerrar y que me genera esta duda. ¿Cuánto tiempo de vida puede llegar a tener una persona con afasia severa, como está contando usted, digamos? ¿Influye en la expectativa de vida o no? ¿O puede estar así 30 años más, por ejemplo? De nuevo es una buena pregunta, pero va a lo que vos dijiste antes, que es la causa. Es la causa. ¿Qué claro. Causa tiene? Y ahí decimos la expectativa de vida. En estas enfermedades de la función cognitiva del cerebro, que de nuevo la palabra tampoco es feliz, demencia, pero es la que se usa científicamente, en esta demencia frontotemporal que se asocia con la pérdida del lenguaje, es decir, con afasia, una persona puede vivir 5, 10, 15, 20 años con la enfermedad, hasta que está muy severamente afectada en lo cognitivo, y bueno, puede haber un desenlace, pero no son enfermedades como otras neurológicas, tumores neurológicos. El ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es muy conocida, que sí tiene una expectativa de vida reducida, pero la persona con afasia depende de lo que tenga. Un ACV, hoy en día, si causa afasia, pero la persona es tratada para el ACV, para el accidente cerebrovascular, y las arterias son tratadas para prevenir que se repita el accidente cerebrovascular o el infarto de corazón, que a veces puede ocurrir, vos tratás adecuadamente a la persona y también puede vivir muchísimo tiempo. Es decir, que la afasia, la pérdida del lenguaje, primero depende de qué enfermedad la causó, pero incluso ahí, ya sea por ACV
o por esta demencia, la alteración de la que yo hablaba degenerativa, en ambos casos la persona podría vivir muchísimos años con esa alteración del lenguaje, que en el caso de ser por una demencia es progresivo y cada vez más severo. Bueno, por más que sea una noticia triste, de todas maneras es algo bueno dentro de todo este panorama, al menos para los fans y para los seguidores, en este caso en particular de Bruce Willis, que se angustiaron mucho, ¿no? Cuando anunció esta noticia. En realidad, como bien lo dijo usted, su familia a través de un comunicado. Doctor, más que claro, como siempre. Sí. Pero Fernanda, lo que dijiste vos también es importante. Angustia, vos decís los fans, aún las familias, está estudiado que cuando una persona o su familia entiende una enfermedad, por grave que sea, siempre eso da más tranquilidad que estar con incertidumbres o hablar de algo que no se sabe qué es. Entonces es muy bueno explicarlo, y aparte, para los que ni habían oído esto, el entender otra enfermedad siempre ayuda. Te agradezco el llamado. También porque pueden tener algún familiar cercano que esté pasando por algo similar. Doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Gracias por el llamado. Buen día. Chau. Y vamos a hablar un poquito del VAR.